¿Qué entendemos por código limpio, ¿no? Como sabemos que el código que estamos haciendo o con el que estamos tratando se considera código limpio. Mi nombre es Marquitos, bienvenidas y bienvenidos todos, esto es Code House y vamos a leer el libro del señor Tío Bob, Robert C. Martin, Código Limpio, en su versión en cristiano, en este caso. Y bueno, mi opinión creo que es un libro que cualquier programador que se precie como tal o cualquier persona que quiera ser programador y quiera apreciarse como tal, debería de leer en algún momento de su vida. En mi caso está ya el pobre un poco trasteado, lo suelo releer, ¿no? De vez en cuando, cada ciertos años, cositas que se te olvidan para consolidar conocimiento un poco disperso, en fin. No hace falta que hayas leído este libro y que ya seas un programador guay para ver estos vídeos, ¿no? Siempre hay detalles que se pueden escapar. El formato de estos vídeos, voy a leer los párrafos, ¿vale? Tal cual lo expresan en el libro. Y luego pues intentaré yo resumirlo, simplificarlo y hacerlo un poquito más sencillo, ¿no? Son mis opiniones, ¿no? Lo que yo considero que me quiere transmitir el autor, ¿vale? Eh, Toda la responsabilidad pues era mía. Vamos a empezar primero por el capítulo 1, me voy a saltar la introducción, pero quería compartiros, ¿no? Una viñeta que es bastante guay, ¿no? En el que aquí te dicen cuántos what the fuck por minuto tiene tu código, ¿no? Y esa es la medida de la calidad del mismo. Vale, código limpio, el capítulo 1. Vamos allá. Hagas el código. Bueno, al principio pone, está leyendo este libro por dos motivos. Por un lado, es programador. Por otro, quiere ser mejor programador, ¿no? Perfecto, necesitamos mejores programadores. Este libro trata sobre programación correcta, está repleto de código. Nosotros, en este caso yo, no me voy a parar en los casos prácticos, en el código y tal. Va a ser una lectura, un análisis, un estudio y unos comentarios, pero todo en teoría. Aquí no va a haber práctica, ¿vale? Van a ser libros, van a ser vídeos totalmente teóricos. En algún momento puede que se conviertan en algo espeso, pero esto es así, ¿no? Vamos aprendiendo, vamos iterando el estudio y vamos consolidando conocimientos. Vamos a empezar, pues, con el meollo de la cuestión. Hágase el código. Se podría afirmar que un libro sobre código es algo obsoleto, que el código ya no es el problema y que deberíamos centrarnos en modelos y requisitos. Hay quienes sugieren que el final del código está próximo, que los programadores ya no serán necesarios porque los empresarios generarán esos programas a raíz de sus requerimientos. Falso, obviamente, ¿no? No es cierto. El código nunca desaparecerá ya que representa los detalles de los requisitos. En algún nivel, dichos detalles no se pueden ignorar ni abstraer. Debemos especificarse y para especificar requisitos de forma que un equipo pueda ejecutarlos se necesita la programación. El código al final siempre está ahí. Dicha especificación es el código. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Espero que el nivel de abstracción de nuestros lenguajes siga aumentando. También espero que aumente el número de lenguajes específicos de dominio, los llamados DSL, ¿no? Será algo positivo, pero no eliminará el código. De hecho, todas las especificaciones creadas en estos lenguajes de nivel superior, los DSLs, tendrán que ser rigurosos, precisos, formales y detallados para que un equipo pueda entenderlo y ejecutarlo. Vamos entrando en calor, ¿verdad? Sigamos. Que van a empezar las leches pronto, ¿eh? Ya os lo digo. Vale, el que piense que el código va a desaparecer es como el matemático que espera que un día las matemáticas no sean formales. Esperan descubrir una forma de crear máquinas que hagan lo que queremos nosotros, ¿no? Esas máquinas, en lugar de lo que le decimos. Es otro nivel de abstracción. Esas máquinas tendrían que entendernos de tal forma que puedan traducir necesidades ambiguas, es decir, lo que nosotros le decimos, en programas perfectamente ejecutados que satisfagan dichas necesidades a la perfección. Wow. Recuerde que el código es básicamente el lenguaje en el que expresamos los requisitos en última instancia. El último mono de la cadena de producción es hacer el código, ponerlo en explotación, ¿verdad? Recordar que el código es básicamente el lenguaje en el que expresamos los requisitos en última instancia y
podemos crear lenguajes que se asemejen a dichos requisitos. Esos son los DSLs, ¿vale? Lenguajes específicos de un concepto, de un dominio. Podemos crear herramientas que nos permitan analizar y combinar dichos requisitos en estructuras formales, pero nunca eliminaremos la precisión necesaria. Por ello, siempre habrá código. Esa precisión, ese grano fino, al final siempre necesita de un código, por mucho DSL que hagan, ¿no? Código incorrecto. Recientemente leí el prólogo del libro Implementation Patterns de Ken Beck, donde afirma que este libro se basa en una frágil premisa, que el código correcto es relevante. Y él se pregunta, ¿una frágil premisa? En absoluto. Considero que es una de las más robustas, admitidas e importantes en nuestro sector. Y creo que Ken Beck lo sabe. Hablaba de Ken Beck, obviamente. Sabemos que el código correcto es relevante porque durante mucho tiempo hemos tenido que sufrir su ausencia. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, el código es muy importante, es muy relevante, incluso aquello que nombramos detalles de implementación, cuidadito, ¿vale? Porque los detalles de implementación dentro del diseño de software, esos detalles tienen importancia, ¿vale? Y como tal, hay que tratarlos. Sigamos. Sé de una empresa que a finales de la década de los 80 creó una magnífica aplicación muy popular y que muchos profesionales compraron y utilizaron, pero los ciclos de publicación empezaron a distanciarse. Obviamente eso pasa muchísimo, tanto los tiempos empiezan a estirarse como al final es proporcional el número de gente que ingresa al proyecto a las versiones. ¿Con esto qué quiero decir? En la versión 1 hemos utilizado 5 personas, para la versión 2 necesitaremos 10, para la versión 3 necesitaremos 20. ¡Wow! Esto huele a algo, ¿verdad? 2 décadas después conocí a uno de los empleados de esa empresa y le pregunté sobre lo que había pasado. La respuesta confirmó mis temores. Habían comercializado el producto antes de tiempo, con graves fallos en el código. Al añadir nuevas funciones, el código empeoró hasta que ya no pudieron más. El código incorrecto fue el motivo del fin de la empresa. Vamos, que le hizo metástasis, ¿no? La parte técnica a esa empresa. ¿En alguna ocasión el código incorrecto le ha supuesto un obstáculo? A ver quién dice que no. Si es programador, seguramente sí. De hecho, tenemos una palabra que lo describe, el sortear código, ¿no? Cuando estamos tratando con este tipo de problemas. Tenemos que sortear el código incorrecto. Nos arrastramos por una maraña de zarzas y trampas ocultas. Lo que yo entiendo como código, programación de guerrillas, ¿no? ¿Tiene prisa? ¿Tiene plazos de entrega? Sí, seguramente, como todo el mundo, ¿no? Puede pensar que no tenía tiempo para hacer un buen trabajo, que su jefe se enfadaría si necesitaba más tiempo para limpiar su código. O puede que estuviera cansado de trabajar en ese programa y quisiera acabar cuanto antes. O que viera el trabajo pendiente y tuviera que acabar con un módulo para pasar al siguiente y al siguiente y al siguiente. Eso es algo que nos ha pasado a todos. Todos hemos visto el lío en el que estamos y hemos optado por dejarlo para otro día, lo típico. Sí, sí. Yo sé que esto está mal, pero mañana incluso, oye, me voy a dejar hasta un comentario to do, ya luego los buscamos y otro día los afrontamos que ahora estamos con esto, es que ahora tenemos prisa. Bien, vamos a ver qué sigue. Sin duda el código incorrecto le ha supuesto un obstáculo, entonces, ¿por qué lo escribió? ¿No? Si sabes que eso estaba mal, ¿por qué lo has escrito? Falta de conocimiento, pereza, puede ser cualquier cosa. Vale, todos hemos sentido el alivio de ver cómo un programa incorrecto funcionaba y hemos decidido que un mal programa que funciona es mejor que nada. A lo mejor a esto no nos alivia mucho, pero a la gente que nos paga sí, con lo cual es importante, ¿no? Nosotros como programadores tenemos que tener en cuenta que somos los señores, amos y custodios del valor más grande de la empresa, ¿vale? Que nos dan a nosotros como responsabilidad, ¿no? El código. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Los de arriba no quieren hacernos la puñeta adrede no nos están pinchando con un palo en el ojo, ¿no? Lo que quieren es que tú cobres también a final de mes. El coste total de un desastre. Vamos a ver qué dice aquí. Se pone interesante, ¿verdad? Si es programador desde hace 2 o 3 años, probablemente haya sufrido los desastres cometidos por otros en el código. Si tiene más experiencia, lo habrá sufrido en mayor o menor medida. Yo creo que cualquiera lo ha sufrido, da igual la experiencia que tenga. El grado de sufrimiento puede ser significativo. En un periodo de 2 años o un año, los equipos que avanzan rápidamente al inicio de un proyecto pueden acabar a paso de tortuga, ¿vale?
Cada cambio en el código afecta a 2 o 3 partes del código, ningún cambio es trivial. Para ampliar o modificar el sistema es necesario comprender todos los detalles, efectos y consecuencias, para que de ese modo podamos añadir nuevos detalles. Si no lo entendemos difícilmente, y entender, yo digo desde la capa de negocio primero, ¿no? Pues sin entenderlo difícilmente vamos a ser capaces de hacerlo bien, ¿no? O de hacerlo con una calidad aceptable. Al aumentar este desastre, bueno, nos dice que con el tiempo el desastre aumenta de tal modo que no se puede remediar. Es imposible, ¿no? Hay veces que llegamos a tal nivel de espagueti en el código y tal desmierde, ¿no? Está tan lleno de pajas mentales que es imposible tocarlo. No hablamos de quién lo ha hecho, simplemente hablamos de cuando nos enfrentamos a eso. Lo hemos podido hacer nosotros o otro. Da igual. Eso ya, llegados a este punto, es totalmente irrelevante. A lo mejor es relevante para el que tenga que contratar o despedir, pero para el proyecto es irrelevante, creerme. Al aumentar este desastre, la productividad del equipo disminuye y acaba por desaparecer. Al reducirse la productividad, el director hace lo único que puede, ampliar la plantilla del proyecto con la esperanza de aumentar esa productividad, ¿no? Vamos a meterle ahí más músculo, más carne humana, vamos a poner el dedo así o vamos a rezar a nuestro santo y vamos a esperar que metiendo más gente, pues las cosas avancen, ¿no? Lo que os decía de proporcionar el versionado con el número de gente que entra en el proyecto. Y aquí tengo yo una reflexión que decir, ¿no? ¿Qué pasa con la gente, con los, con los departamentos financieros de las empresas? No ven ese tipo de cosas. Es decir, lo que cuesta la hora de un proyecto al principio y conforme va avanzando, creo que sería interesante, ¿verdad? El gran cambio de diseño. En última instancia, el equipo se revela, informan al director de que no pueden seguir trabajando en ese código, exigen un cambio de diseño. Y bueno, diseño de arquitectura, exigen un cambio hasta de gente, ¿no? La dirección no quiere invertir en un cambio de diseño del proyecto, pero no puede ignorar el nivel bajo de productividad. Desde arriba saben que la cosa va mal, pero tampoco quieren meter más pasta. Acaba por ceder a las exigencias de los programadores y autorizan el gran cambio de diseño. Vale, lo hemos conseguido, ¿no? Se selecciona un nuevo equipo, todos quieren formar parte del nuevo equipo por ser un lienzo en blanco. Pueden empezar de cero y crear algo bello, pero solo los mejores serán elegidos. Ostras, parece el prólogo de una película, ¿no? Los demás deben continuar pues con el mantenimiento actual. Craso error. Si no hemos hecho el proyecto bien en el primer intento, o como más o menos queríamos, con una cierta calidad, si volvemos a hacerlo desde cero, paso, next. Que entre otro y lo lidere, ¿vale? Ahora los dos equipos compiten. El nuevo debe crear un sistema que haga lo que el antiguo no puede. Además, debe asumir los cambios que continuamente se aplican al sistema antiguo. La dirección no sustituirá el sistema antiguo hasta que el nuevo esté alineado. Es decir, van a ir en forma paralela. Bien, es una buena estrategia, ¿verdad? Esta competición puede durar mucho tiempo. Conozco casos de casi 10 años. Y cuando acaba, los miembros originales del equipo nuevo ya no está ninguno. Han desaparecido todos. Y volvemos a la casilla de salida. Estamos otra vez con un remake, un refrito de la primera versión que acaba igual o peor que la primera, ¿no? La segunda. En fin. Actitud. ¿Alguna vez has tenido que superar un desastre tan grave que ha tardado semanas en lo que normalmente hubiera tardado horas? ¿Ha visto un cambio que debería haberse realizado en una línea aplicado en cientos de módulos? Son síntomas demasiado habituales. ¿Por qué sucede en el código? ¿Por qué el código de calidad se transforma tan rápidamente en código incorrecto? Pues hay muchas explicaciones. Nos quejamos de que los requisitos cambian de forma que comprometen el diseño original, porque el diseño estará mal. De que los plazos de entrega son demasiado exigentes para que las cosas se hagan bien. Excusas. Culpamos a los directores incompetentes, a usuarios intolerantes y a comerciales sin sentido, pero la culpa, querido Dilbert, es nuestra. No somos profesionales. Vale, stop aquí. Que nadie se tire de las venas ni que empiece a hacer cosas raras con esto. ¿Esto qué significa? Pues un poquito el resumen de lo que os he estado diciendo. Todos tenemos que pasar por las fases de aprender, ¿no? De formarnos y de estudiar.
no hacerlo bien o cuando he dicho, bueno, next, que pruebe el siguiente líder técnico. Obviamente un líder técnico tiene que estar atento a estas cosas. Nosotros como programadores juniors, si estamos como programadores juniors, obviamente no podemos tener la responsabilidad de que el diseño o la arquitectura de un sistema o el código acabe en desastre. Nosotros como juniors tenemos que, pues, oye, ser el padawan de algún senior y pegadito a su falda y ir aprendiendo. Si no nos preocupamos nosotros de eso, no somos buenos profesionales, ¿vale? Y en el caso de un senior o un líder técnico, yo considero que ellos deben ser responsables de que el sistema se construya de forma correcta, con todos los fallos que eso conlleve. No hay ningún problema, pero que la estructura de base, lo que es la arquitectura, y lo que decidamos en equipo como diseño, ya hablo de arquitectura a nivel macro y diseño un poquito más a bajo nivel, pues esté más o menos correcta, que sea más o menos mantenible y que no llegue un momento en el que eclosione, ¿no? Que de dentro a afuera se vaya todo al garete. Eso es responsabilidad nuestra, señores, ¿vale? Y ante eso no hay excusa. Si no somos capaces de cubrir o de llegar a esa expectativa que se tiene de nosotros cuando nos contrata una empresa, pues a lo mejor deberíamos entrar con un perfil un poco más bajo y seguir formándonos, ¿vale? Como siempre digo, yo el primero. No, señores, los directores y los comerciales nos exigen la información que necesitan para realizar sus promesas y compromisos e incluso cuando no recurren a nosotros, incluso cuando no nos preguntan, no debemos tener miedo de decirles lo que pensamos. Los usuarios acuden a nosotros para validar la forma de encajar los requisitos del sistema. Los directores de proyectos acuden a nosotros para determinar los objetivos. Tenemos que ser sinceros y transparentes, ¿eh? Somos cómplices, buena palabra, en la programación del proyecto y compartimos gran parte de la responsabilidad de los fallos, en mayor o menor medida. En especial si tienen que ver con código incorrecto. Sigamos. Seguramente piense que si no hace lo que su jefe le dice, pues finiquito.com. Es improbable. Es decir, los jefes, y por jefe ya no hablo solo del que puso la pasta para montar la empresa, sino también hablo de, bueno, podemos considerar nuestro jefe, nuestro líder técnico, nuestro product owner, bla, bla, bla. Esa gente me refiero, ¿vale? Esa gente lo que quiere es que nosotros cobremos a final de mes. Con lo cual, no, lo que decía, no están para meternos un palo en el ojo. Para resumir, imagine que el médico y un paciente le exige que no. Es decir, yo como paciente voy al médico y le digo al médico, oye, bonito, no te laves las manos, ¿vale? Me vas a hacer una intervención, pero no quiero que te laves las manos porque me estoy desangrando y eso va a hacer que pierdas un montón de tiempo. Seguramente acabe muerto. El médico obviamente le va a decir que no, por una simple razón. El médico entiende de infecciones, yo no. El enigma. Los programadores se enfrentan a un enigma de valores básicos. Los que tienen años de experiencia saben que un desastre ralentiza su trabajo y aún así todos los programadores sienten la presión de cometer errores para poder cumplir los plazos de entrega. En definitiva, no toman el tiempo necesario para avanzar. Los verdaderos profesionales saben que la segunda parte del enigma no es cierta, que se cumple un plazo de entrega cometiendo un error. De hecho, el error nos ralentiza de forma inmediata y hace que no lleguemos a los plazos de entrega. La única forma de cumplirlo, la única forma de avanzar es intentar que el código siempre sea limpio. No estamos libres de errores. No hay problema, no hay miedo al error. Los vamos a cometer. Los cometemos todos y los vamos a seguir cometiendo. Pero vamos a intentar que en un entorno limpio esos errores se puedan subsanar de la forma más rápida y con menos impacto posible, ¿no? El arte del código limpio. Ahora vamos a empezar a dar cañita de verdad, ¿vale? Imagina que el código que crea es incorrecto y es un obstáculo significativo, ¿vale? Imagine que la única forma de avanzar es mantener código limpio. Entonces se preguntará, ¿cómo creo ese código limpio? ¿Qué es código limpio, no? Dime qué es para poderlo crear y para poder saber que lo que estoy haciendo es limpio. No tiene mucho sentido intentar crearlo, el código limpio, si no se sabe lo que es. La mala noticia es que crear código limpio es como pintar un cuadro. Muchos sabemos si un cuadro se ha pintado bien, pero para poder reconocer la calidad de una obra no significa que sepamos pintar. Por ello, reconocer el código limpio no significa que sepamos cómo crearlo. ¿Esto qué significa?
Hombre, tú puedes ser un erudito de la programación, digámoslo así, de la parte teórica, leerte todos los libros y luego ver código y decir, hombre, pues mira, donde pone una T como nombre de variable para tiempo, ¿por qué no majete o majeta me pone estime, ¿no? O tiempo en cristiano? Y así nos enteramos todos. De eso trata un poquito ese párrafo, ¿vale? De que te formes, de que estudies, básicamente lo que te quiere decir. Ahora, para terminar este capítulo, vamos a ver lo que consideran precisamente código limpio algunos de los autores más relevantes. Vamos a verlo, vamos a comentarlo y vamos a ver qué tal, ¿vale? Conceptos de código limpio. Luego entraremos en lo que son escuelas de código, que también es muy interesante. Según, para decir esto va a estar complicado, Bjarne Stroustrup es el inventor del lenguaje C++, con lo cual, pues oye, será interesante ver lo que dice. Me gusta que mi código sea elegante y eficaz. Muy ambiguo, ¿verdad? La lógica debe ser directa para evitar errores ocultos. Eso ya empieza a molar más. Las dependencias deben ser mínimas para facilitar el mantenimiento, el procesamiento de errores completo y sujeto a una estrategia articulada. Vale, también el rendimiento, para el código limpio tiene que ver también con rendimiento, debe ser óptimo para que los usuarios no tiendan a estropear el código con optimizaciones sin sentido. El código limpio hace bien una cosa. Bien, ahí lo tenemos. Siguiente, Grady Bosch, con B y dos O's. El autor de Object Oriented Analysis and Design with Applications. Perdonad mi inglés, pero es un Spanglish. Vale, ¿qué dice este señor? El código limpio es simple y directo. Coincide, ¿no? Con lo que hemos hoy leído antes. El código limpio se lee como un texto bien escrito. El código limpio no oculta la intención del diseñador, sino que muestra nítidas abstracciones y líneas directas de control. Este señor dice cosas muy interesantes, ¿vale? Como el tema de la intención. Para mí programar es mostrar la intención en cada línea de código. Lo único que ampliaría en lo que él entiende como código limpio es cuando habla de el código limpio no oculta la intención del diseño. Ahí yo diría que el código limpio no oculta la intención del diseño ni el propio código en sí. Una sola línea de código debe de denotar intención. Cada línea es intención. Y también, como yo digo siempre, programamos para los demás, no programamos para nosotros. Siguiente sujeto. Ahora vamos con un tal Big Day Thomas, el fundador de OTI y el padrino de la estrategia Eclipse. El código limpio se puede leer y mejorar por parte de un programador que no sea su autor original. Muy interesantón, ¿eh? Tiene pruebas de unidad y tiene pruebas de aceptación, las dos. Tiene nombres con sentido, ofrece una y no varias formas de hacer algo, interfaces. Sus dependencias son mínimas, cohesión y acoplamiento. Se definen de forma explícita y ofrecen un API claro y mínimo. El código debe ser culto en función del lenguaje, ya que no toda la información necesaria se puede expresar de forma clara en el código. Muy guay lo que dice este tío, ¿verdad? Michael Feathers, o F.E. Others, vale. Es el autor de Working Effectively with Legacy Code. Vamos a ver qué tiene que decir. Podría enumerar todas las cualidades del código limpio, pero hay una principal que engloba todas ellas. El código limpio siempre parece que ha sido escrito por alguien a quien le importa. ¡Wow! ¡Qué frase, de verdad! Ahora la vamos a ver en detenimiento. No hay nada evidente que hacer para mejorarlo. Si vemos un código limpio, lo único que podemos hacer es admirarlo, ¿no? Decir, wow, está guay, ¿no? Yo lo haría así, o me hubiera gustado hacerlo así, o por qué no se me habría ocurrido a mí así. El autor del código pensó en todos los aspectos posibles y si intentamos imaginar alguna mejora, pues volvemos al punto de partida y solo nos queda disfrutar del código que alguien que ha hecho le importaba realmente.
Esta frase a mí me encanta, ¿no? El código limpio siempre parece que lo ha hecho alguien a quien le importa ese código. Me parece demoledora. A quien no le importe eso, pues ya puede ir cortando estos vídeos también, ¿vale? Porque se va a aburrir muchísimo. Una palabra, dar importancia, ¿no? Es el verdadero tema de este libro, que podría incluso ser sustituido como ¿cómo damos importancia al código? Muy guay. John Jeffries, autor de Extreme Programming Installed y Extreme Programming Adventures, ¿no? En C Sharp. En los últimos años comencé y prácticamente terminé con las reglas de código simple de Ken Beck. En orden de prioridad, el código simple, él llama código simple, ejecuta todas las pruebas. No contiene duplicados. Expresa todos los conceptos del diseño del sistema y minimiza el número de entidades como clases, métodos, funciones y similares, ¿vale? Mínimo necesario siempre hablamos, ¿vale? No mínimo en cantidad. A él se refiere, o por lo menos yo interpreto que aquí se refiere en esa frase que hay que tener cuidadito de minimizar el número de entidades, minimizar el número de clases, minimizar al número mínimo de clases. Sé que es muy ambiguo, es n, puede ser cualquier número, pero bueno, también trabajamos con este tipo de ambigüedades y el objetivo de esto es intentar resolverlas. Vamos a ir directamente a Ward Cunningham, ¿vale? Que es el inventor de la wiki, entre otras cosas, y del Extreme Programming. Casinal, tío, ¿verdad? Del XP. Sabemos que estamos trabajando con código limpio cuando cada rutina que leemos resulta ser lo que esperábamos, lo que yo decía de intención. Se puede denominar código atractivo cuando el código hace que parezca que el lenguaje se ha creado para el problema en cuestión. No estoy muy seguro de entender esta parte, la verdad. Código atractivo cuando el código hace que parezca que el lenguaje se ha creado para el problema en cuestión. Es decir, que el programador, con lo que yo interpreto, tenga la habilidad de escribir un código que parezca que sea un DSL para el proyecto. Me parece demasiado rebuscado, la verdad. Mira a ver Java, ¿no? La sintaxis que tiene Java, o que tiene Perl, o tiene Ruby, y a ver si eres capaz de encajarlo como el DSL de dominio. Es una práctica bastante guay, ¿no? Nos va a ayudar a conocer el lenguaje de la leche, eso sí. Ahora el señor Robert F. Martin se mete con lo que se llaman las escuelas de pensamiento, ¿eh? Esto es muy guay, leer, escuchar. Yo, tío Bob, señor Robert F. Martin, que es para mí el código limpio. En este libro le contaremos con todo detalle lo que yo y mis colegas pensamos del código limpio. Le contaremos lo que pensamos que hace que un nombre de variable, una función o método o una clase sean limpias. Pensaremos estas opiniones de forma absoluta sin disculparnos. Ya habéis visto que el tono de este libro, pues oye, va a ser el tono que tenga el libro. No creo que sea para pieles finas, ni esto al final es trabajo y pasión. En este punto de nuestra carrera ya son absolutas. Esta frase también es demoledora, ¿eh? Son nuestra escuela de pensamiento. ¿Esto qué significa? Lo que quiere decirnos aquí el autor, a partir de a finales de no sé si finales, pero bueno, en la década de los 90 empezó a popularizarse el Extreme Programming, ¿no? Y algunas técnicas que se les empezó a etiquetar como TDD, ¿vale? Para Test Drive Development, los patrones de diseño, se hizo un catálogo, se hizo otro catálogo de los Smil Codes, de refactoring, y esta gente al final lo que ha hecho ha sido, pues lo que decía también antes, ir recapitulando la experiencia de años de ciertos programadores y lo condensaron todo en un libro que se considera a día de hoy aceptado por la gran mayoría de la industria. Por eso yo digo que estos libros son nuestra Biblia. Se puede estar más o menos de acuerdo, pero siguiendo estas prácticas y estos conocimientos, pues oye, acabamos teniendo un código de calidad, lo que a día de hoy es nuestro baremo de calidad. Por eso él dice que esta es su escuela de pensamiento, es definitiva y con esta me quedo. Eso no significa que no haya que leer a esos otros autores, ¿eh? Estoy seguro que, que él estaría de acuerdo con eso.
Nunca se tiene el cinturón negro. Se tiene el cinturón negro cuando se es novato y es una vida de aprendizaje, ¿verdad? El rollito zen. Los especialistas de las artes marciales no se ponen de acuerdo sobre cuál es la mejor de todas, ni siquiera sobre cuál es la mejor técnica de un arte marcial. Es habitual que los maestros de las artes marciales creen sus propias escuelas de pensamiento y los alumnos aprendan de ellas, ¿no? Típico, mirar Bruce Lee. Bruce Lee cogió artes marciales, pam, de aquí para allá, y lo combinó todo en lo que llamó su propia arte marcial, le puso un nombre y eso fue su escuela de pensamiento, digamos. Pues la correlación con lo que os decía antes. Los alumnos de estas disciplinas se sumergen en las enseñanzas del fundador, se dedican a aprender lo que su maestro les enseña y suelen excluir las enseñanzas de otros maestros. Craso error. Después, cuando han mejorado su arte, pueden convertirse en alumnos de otro maestro diferente para ampliar sus conocimientos y su experiencia. Buena idea. Algunos seguirán mejorando sus habilidades, descubriendo nuevas técnicas y fundando sus propias escuelas. Ninguna de estas escuelas tiene la razón absoluta, eso también es importante, pero dentro de cada una actuamos como si las enseñanzas y las técnicas fueran las correctas. Muy importante, yo siempre digo, esto vamos a leer lo que yo considero correcto a día de hoy. En este caso, Código Limpio me tomo como referencia el libro de Clean Code de Robert F. Martin, pero a nivel universal, pues tan solo es la opinión, la experiencia, que no es poca cosa, de una serie de autores durante un tiempo determinado y que lo expresan en una época, en un momento determinado. No es una verdad absoluta, obviamente, todos lo sabemos, pero a día de hoy es la escuela de pensamiento de Código Limpio. Las técnicas y enseñanzas impartidas son la forma en la que practicamos nuestro arte. Podemos afirmar que si sigue nuestras enseñanzas disfrutará de lo que hemos disfrutado nosotros y además, por el camino, aprenderá a crear código limpio y profesional. Pero no cometa el error de pensar que somos los únicos que tenemos la razón. Existen otras escuelas y otros maestros tan profesionales como nosotros y su labor es aprender de ellos también. Es muy importante esto, de verdad. Podemos tener una base o coger una línea de pensamiento como base, pero no debemos cerrarnos a otras tantas, en mi opinión. Somos autores. Vamos a ver lo que dice en este párrafo, ¿no? El campo autor de un Javadoc indica quiénes somos. Somos autores. Y los autores tienen lectores. Habla de código, no habla del libro. De hecho, los autores son responsables de comunicarse correctamente con sus lectores. La próxima vez que escriba una línea de código, recuerde que es un autor y que escribe para que sus lectores juzguen su esfuerzo. Pues está bien tenerlo en cuenta esta cosa, ¿no? Decir, bueno, cuando voy a escribir código me pongo como si fuera el autor de un libro literario, que quiero que entiendan mis lectores lo que estoy diciendo y me voy a forzar porque así sea. Me parece una práctica muy guay, la verdad. Seguramente se pregunte qué cantidad de código se lee realmente y si la mayor parte del esfuerzo no se concentra en crearlo. ¿Alguna vez ha reproducido una sesión de edición? En la década de los 80 y de los 90 teníamos editores como Emacs que controlaban cada pulsación de tecla. Se podía trabajar durante una hora y después reproducir la sesión como si fuera una película a alta velocidad. Bueno, hay mil cosas para hacerlo, ¿verdad? A día de hoy. Cuando lo hice, los resultados fueron fascinantes. La mayor parte de la reproducción eran desplazamientos entre módulos. También es una práctica guay, ¿no? Decir, bueno, voy a grabar una sesión mía de trabajo y luego la voy a ver en vídeo. Hazlo continuamente y seguramente te salgan patrones de cómo te comportas a la hora de trabajar. Vamos a ver una sesión de este señor. Bob accede al módulo. Vale, básicamente lo que está explicando aquí es una especie de mapa de calor de la sesión de trabajo. Bob accede al módulo, se desplaza hasta la función que tiene que cambiar, se detiene y piensa en las posibles opciones, o vuelve al inicio del módulo para comprobar la inicialización de una variable, ahora vuelve a bajar y comienza a escribir, vaya, borra lo que ha escrito, vuelve a escribirlo, vaya, lo vuelve a borrar.
Escribe algo diferente, pero también lo borra a la tercera. Se desplaza a otra función diferente que invoca la función que está modificando para comprobar cómo se invoca. Vuelve a subir y escribe el mismo código que acaba de borrar. Se detiene. Vale, yo creo que ahí detecta que algo, algo está pasando, ¿no? Vuelve a borrar el código. ¡Ay, carajo! Abre la ventana y examina las subclases. Si ha reemplazado esa función, y esto es del tío Bob, no de uno cualquiera. Como veis, es que todos pecamos de lo mismo, ¿verdad? Se hace una idea, en realidad, la proporción entre tiempo dedicado a leer frente a tiempo dedicado a escribir es de 10 a 1. Es decir, 10 a mirar, 1 a pensar. Constantemente tenemos que leer código antiguo como parte del esfuerzo de crear código nuevo. Al ser una proporción tan elevada, queremos que la lectura del código sea sencilla. Es decir, ya que tenemos que comérnoslo eso, pues oye, que sea lo más liviano posible, ¿no? Aunque eso complique su creación. Evidentemente no se puede escribir código sin leerlo, de modo que si es más fácil de leer, será más fácil de escribir. Es una lógica sin escapatoria. La regla del Boy Scout, esta mola mucho. Simplemente dejar que el campamento más limpio de lo que lo hemos encontrado. Es decir, dejar el código más limpio de lo que lo hemos encontrado. Esa es la ley del Boy Scout. Precuelas y principios. En muchos aspectos este libro es una precuela de otro que escribí, en 2022, titulado Agile Software Development. Este libro PPP, de Patterns, Principles, Pattern and Practice, trata sobre los principios de diseño orientado a objetos y muchas de las técnicas empleadas por desarrolladores profesionales. Si no lo he leído, comprobará que continúa la historia contada en ese libro. Lo recomiendo también, de verdad. Si lo ha leído, encontrará muchas de las sensaciones de ese libro reproducidas en este libro. Bueno, hay que leerlo para saberlo. Y la conclusión de este primer capítulo, con eso vamos terminando. Veis que tampoco ha sido para tanto, ¿verdad? Los libros sobre arte no le prometen que se convertirá en artista. Solamente pueden mostrarle herramientas técnicas y procesos de pensamiento que otros artistas hayan utilizado. De esto trata ese libro, esta es la esencia de este libro. Del mismo modo, este libro no puede prometer que se convertirá en un buen programador, que tenga sentido del código. Solo puede mostrarle, y esto lo sintetizo yo, el camino. Bien, señores, no hay más que añadir para este capítulo. Como han visto, esta va a ser la dinámica de esta serie de libros, de esta lectura y estudio, en el que vamos a ir viendo todos los temitas de este libro. Nada, espero que os hayáis divertido como yo, que la verdad es que yo lo he pasado bien. Y un saludote. Chao, chao.